Hola chicos, vamos a ver el caso ambiguo en estos triángulos oblicuángulos. Recuerden que tenemos el caso LLA, que es el caso número 2 que se resuelve por ley del seno. Aquí vamos a tener tres tipos de soluciones. Una solución, ninguna solución o dos soluciones. Y recuerden que es para cuando me dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados. Y pues que se resuelve por la ley del seno como lo mencioné antes. Veamos el primer ejemplo. En este primer ejemplo vamos a ilustrar el caso cuando el triángulo del caso LLA no va a tener soluciones. Vamos a resolver este ejemplo que dice que debemos resolver el triángulo oblicángulo con A igual 2, lado C igual 1 y el ángulo C 50 grados. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el triángulo. Vamos a dibujar el triángulo y en él vamos a colocar el ángulo siempre de este lado para que se nos haga más fácil ver cuál es la relación que hay entre los lados opuesto y el adyacente a ese ángulo y la altura. Se nos va a hacer más fácil si lo hacemos de esta manera. Entonces colocamos aquí en el vértice que nos queda a la izquierda pues el ángulo. En este caso sería 50. El lado opuesto es el C, que es 1, y el lado adyacente al 50 sería el lado A. De esta manera, pues yo puedo comparar los lados. El lado opuesto y el lado adyacente a 50, fíjense que el lado opuesto es menor que el lado adyacente. Esto es un caso LLA y se resuelve por la ley del C. Y lo que vamos a hacer a continuación es determinar cuáles son los tipos de soluciones o cuántas soluciones va a tener. Para eso pues vamos a buscar ayudarnos con la altura. Vamos a calcular esa altura de manera que cuando trazamos la altura pues nos damos cuenta que este triangulito que está aquí afuera, aquí por un ladito que tiene el 50, va a ser un triángulo rectángulo donde un cateto va a ser H y el 2 va a ser la hipotenusa. Y lo podemos calcular este valor de la altura gracias a las relaciones trigonométricas, porque busco una relación que pues tenga el ángulo de 50 del lado opuesto y la hipotenusa. Ese va a ser el seno. Seno de 50 es h, que es la altura, entre 2, que es la hipotenusa. De esa manera despejamos y pues nos va a quedar que la altura es 1,53. Como observamos, la altura, este segmento mide 1,53, o sea que es más grande que el lado C. Esto quiere decir que es un triángulo donde ese lado pues no va a llegar al extremo inferior y por lo tanto es un triángulo que no va a ser un triángulo porque no va a cerrar y por eso es que no tiene solución. Si nosotros continuamos resolviendo, aunque no, no porque no hayamos hecho esta parte, este análisis de buscar la altura, pues nos vamos a encontrar con lo siguiente. Igual vamos a resolver, como la ley del seno nos lo indica, pues vamos a copiar primero la ecuación, vamos a determinar allí qué datos tengo conocidos y cuáles no. En este caso, pues conozco el lado A, el ángulo A no lo conozco, no conozco el lado B, tampoco conozco el ángulo B, conozco el lado C y el ángulo C. De esta manera, pues sé que tengo que utilizar la relación A seno de A y C seno de C, que son las que me permiten encontrar el ángulo A. Aquí vamos a sustituir los valores y luego multiplicamos en forma de cruz para ir despejando y encontrar el ángulo. De esta manera, pues nos va a quedar que A es el seno inverso de 2 seno de 50 y cuando introducimos eso en la calculadora, pues nos va a aparecer este mensaje, mat error. Y es justamente pues por esto, porque es un triángulo donde el lado no da para que cierre. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. En el caso que tenemos el caso 2, LLA, pero cuando tenga dos soluciones. En este caso vamos a resolver el triángulo oblicuo P igual 6, M igual 8 y el ángulo P igual 35. Igual lo primero que vamos a hacer es hacer el dibujo. Recuerden que el ángulo lo vamos a colocar en el lado izquierdo, pues para poder comparar mejor el lado opuesto y el adyacente a ese ángulo P. Así que aquí tendría
que esto va a ser 35, P va a ser, el lado P va a ser 6 y el lado M va a ser 8. De esta manera pues puedo comparar estos dos lados y me doy cuenta pues que el lado opuesto es menor que el lado adyacente. Y que además que cuando calculo pues la altura, que también es igual al caso anterior, pues es un triángulo rectángulo, tengo que buscar una relación que me permita tener ángulo, lado opuesto y la hipotenusa, eso es seno. Aquí pues ahora ya sé que aparte de que el lado opuesto es menor que el lado adyacente, la altura va a ser menor que el lado opuesto. Si esta altura es menor que este lado, quiere decir que este lado, pues, aparte de que esté en esta posición, también puede estar en esta otra posición. De esta manera, pues, vamos a tener dos triángulos que son solución. Este va a ser nuestro primer triángulo y este va a ser el segundo. Para encontrar las soluciones, pues, el procedimiento es el siguiente. Primero, pues, continuamos con nuestro triángulo. Y pues tenemos bien en vista y bien visible, pues que tenemos que utilizar la ley del seno. Vamos a encontrar cuáles son los datos que tenemos conocido y cuáles los desconocidos. Y además, muy importante, tener siempre a la vista cuáles son las dos soluciones. Porque nos van a salir dos respuestas y tenemos que saber si van a pertenecer al triángulo de la solución 1 o al triángulo de la solución 2. Bueno, con esta relación, pues yo sé que puedo escoger M seno de M igual a P seno de P. Y voy a reemplazar los valores. Voy a encontrar primero el ángulo M. Ese M, pues tengo que determinar si es de la solución 1 o de la solución 2. Aquí voy a encontrar que M es 49 grados con 53 minutos y yo le puse M que es de la solución 2. Vamos a ver por qué yo digo que es de la solución 2. Porque en el triángulo de la solución 2, pues el ángulo M, pues se ve visiblemente que es un ángulo menor de 90 grados, mientras que el ángulo M para la solución 1 es un ángulo que se ve mayor que 90 grados. Entonces, como este ángulo que estoy obteniendo es menor que 90 grados, pues asumo que es de la solución 2. ¿Cómo voy a encontrar el otro ángulo? Pues fíjense que esto que está aquí se forma un triángulo isósceles y el ángulo M que encontré, que es este lado de aquí, va a ser el mismo ángulo que está de este lado de acá, que es 49. Y el ángulo que forman ellos dos es un ángulo de 180, que sería el suplemento. Entonces, así voy a encontrar el ángulo 1. El ángulo 1 va a ser el suplemento de esto, que sería 180 menos los 49 grados 53 minutos. Quiere decir que el ángulo de la solución 1 va a ser 130 grados con 7 minutos. Ahora, ya tengo dos ángulos que serían el ángulo P y el ángulo M para cada una de las soluciones. Entonces, si me voy a la solución 2, ya conozco ángulo P35, conozco el ángulo M sub 2, 49 grados 53 minutos, el ángulo A, que debe ser A sub 2, va a ser 180 menos los dos ángulos, porque recuerden que la suma de los ángulos internos pues suma 180. Entonces de esta forma pues yo puedo encontrar el ángulo A para la solución 2, por eso le llamé aquí A sub 2. Y voy a obtener que es de 95 grados con 7 minutos. De la misma manera voy a encontrar el ángulo A, pero para la solución 1. Aquí ya yo conozco el ángulo P y conozco el ángulo M sub 1, que es 130. Y recordando que la suma de los ángulos internos da 180, pues hago lo mismo. A sub 1 va a ser 180 menos la suma de los otros dos ángulos. Y A sub 1 me va a dar 14 grados con 33 minutos. Ahora me hace falta conocer pues el lado A minúscula, que para la solución 1 sería este segmento y para la solución 2 sería este segmento de acá. Ven que se ve uno más pequeño que el otro, pues entonces vamos a encontrarlo. Como en mi relación pues ya conozco también el ángulo A y el ángulo M, pues puedo escoger la primera relación con la última para encontrar el valor de A sub 1.
en el triángulo 1. Y esa misma la puedo agarrar para la siguiente solución. Aquí vamos a reemplazar los valores a sub 1, seno de a sub 1 que es 14 grados con 33 minutos, con 53 minutos, perdón. Y P que es 6 sobre el seno de 35. Aquí pues vamos a sustituir y vamos a encontrar que A sub 1 es 2,69. O sea, este segmento de la solución 1, aquí abajo, vale 2,69. Para la solución 2, pues voy a tener la misma relación, solo que voy a utilizar el ángulo A sub 2, no el A sub 1. Sustituimos los valores y voy a encontrar que ahora este segmento que está aquí entre P y M va a ser de 10,42. Así que al final de cuentas, pues mis dos soluciones quedarían pues colocando todos los datitos allí. Sería que esta parte de acá abajo es 2,69 para el triángulo de la solución 1 y este segmento de acá abajo es 10,42 para el triángulo de la solución 2. También podemos colocar acá arriba el valor del ángulo A sub 2 que es 95 grados con 7 minutos y el ángulo de del A sub 1 para el triángulo de la solución 1 que es 14 grados con 53 minutos. Pues así se van a encontrar las dos soluciones cuando tenemos dos soluciones, el caso 2 con dos soluciones. Vamos al ejemplo 3. En el ejemplo 3 pues vamos a ilustrar cuando tengo el caso 2 pero para una sola solución. Igual, recuerden que lo primero es hacer el dibujo. Vamos a colocar el ángulo y el lado opuesto y el lado adyacente. Fíjense que en este caso, a diferencia del caso del ejemplo 1 y 2, donde el lado opuesto al ángulo que me están dando de referencia y el lado adyacente, el lado opuesto era menor que el lado adyacente en los dos casos anteriores. Y nos teníamos que ir entonces hasta la altura para determinar si era una solución o dos soluciones. En este caso, cuando ocurre esto, que el lado opuesto es mayor que el lado adyacente, pues ahí de salida podemos decir pues que ahí solamente hay una solución. Y es lo que vamos a encontrar. Recuerden que igual voy a trabajar con la ley del seno, voy a determinar cuáles son los valores que tengo conocidos, cuáles son los desconocidos. En este caso, fíjense que aquí tengo la relación de A seno de A y B seno de B, que me permite encontrar el ángulo B. Vamos a trabajar allí primero. Y pues aquí voy a encontrar cuánto es el ángulo B. El ángulo B es 25 grados con 22 minutos. Si alguien despistadamente quiere buscar el triángulo, resolver el triángulo de una solución, como si tuviera dos soluciones, pues lo que haría sería 180 menos 25 grados, le va a quedar un ángulo que cuando lo sume con 40 se va a pasar de 180. Y por eso se va a dar cuenta de que no es posible de que exista otra solución, porque el otro triángulo pues no le va a sumar 180 a los ángulos internos, sino que le va a sumar más. Entonces, aquí en este caso, como ya nada más tengo un ángulo, que sería el ángulo B, pues me hace falta encontrar pues el lado C y el ángulo C. Como lo primero que debo encontrar sería el ángulo, porque ya conozco dos ángulos, pues es lo primero que vamos a hacer. 180 menos la suma de los otros dos ángulos, me da 114. Y pues a partir de esto, pues ya puedo utilizar la razón 1 con la razón 3 y encontrar entonces cuánto es el lado C que me hace falta. Y pues ahí ya tengo la solución de mi triángulo. En clase pues vamos a ver un taller de esto y pues nos vemos en clase y hasta pronto muchachos.